Miren esto, muchísimos billetes venezolanos. Pues todo esto realmente vale $1. Más en Venezuela, y hoy vamos a hablar un poco sobre cómo funciona el dinero en este país. De verdad es un tema súper complejo, un tema que apenas comienzo a comprender. Jamás había batallado tanto para hacer conversiones de dinero como me ha pasado en Venezuela. Presten mucha atención que esto estará un poquito complicado. Comencemos. Empezaremos hablando sobre los billetes. Chéquense este tremendo fajo de billetes. Parece muchísimo dinero, ¿no? Para simplemente pum, pum. Pues, ¿qué creen, amigos míos? Todo este tremendo fajo de billetes, mírenlo, es muchísimo. Equivale a aproximadamente $1. $1 bien cambiado. Estamos hablando de más o menos unos 5,000 bolívares por dólar, porque hay maneras de cambiarlo. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle. Se tiene inclusive la creencia de que el papel, el material con el que está hecho el billete, tiene más valor que el billete mismo. Y hace algo de sentido, porque si lo analizamos, miren, tiene muchos detalles. Lo ves a contraluz, tiene esta rayita de aquí, y por aquí aparece otra pequeña carita de Simón Bolívar. Inclusive esto, junta el billete de esta manera y se forma una cara. Y este billete complicadísimo, muy bien pensado, tiene un valor real de 2 centavos de dólar, de 2 a 4 centavos. Así que conociendo este billete y sabiendo que tiene un valor muy bajo, uno pensaría que es el más pequeño que existe. Pues no, de hecho no es tan pequeño. Tenemos un billete de 50 bolívares, uno de 20, uno de 10, uno de 5 y uno de 2 bolívares. Wow, 2 bolívares. Estamos hablando de más o menos $0.0004. El chiste es que este billete con Francisco Miranda por acá y unos delfines en la parte trasera vale muy poquito. Así que aquí les va algo bien interesante. Todos estos billetes de denominación baja están por desaparecer. El gobierno quiere desaparecerlos, pues todo el mundo sabe que valen muy poquito. Es decir, si tú vas a una tienda y pagas una barra de chocolate con puros billetes de 2 bolívares, lo más seguro es que te vean muy feo. Estos billetes se utilizan más para pagar el transporte público, la gasolina, que ahorita vamos a hablar de eso. Está muy interesante, vamos paso a paso. Estos billetes, les digo, se quieren ir desapareciendo poco a poco para ser reemplazados por los billetes de una denominación más alta. Que, oh vaya, ven algo similar aquí. ¿Les parece que están viendo doble? Son completamente iguales los billetes, solamente cambia su color y por supuesto su valor. Y pasa con todos, miren, este es el billete de 5 bolívares y este es el de 1000. El billete de 10 bolívares es el de 2000. El billete de 20 es el de 5000. Aquí un par de tortugas nadando por la vida, pero esta vale 20 bolívares y esta vale 5,000 bolívares. Hasta en tortugas hay clases socioeconómicas. En ese mundo estamos viviendo. Y el billete de 50 bolívares es igual al de 10,000. El billete de 10,000 no es el más grande que existe. El más grande es de 20,000 bolívares. No lo he podido encontrar. Al parecer están muy escasos, pero solamente hay que utilizar tantita imaginación, pues seguramente es igual al de 100 con Simón Bolívar, pero de un diferente color. El billete de 20,000 bolívares equivale a 4 o 5 dólares bien cambiados o unos 8 dólares mal cambiados. Ahorita les cuento más de eso. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que este tremendo fajo vale aproximadamente $1, uno pensaría que es de lo más normal cargar con 100,000, 200,000 bolívares en tu cartera sin ningún problema, ¿no? Pues no, la mayoría de los cajeros automáticos únicamente te dejan sacar de 8,000 a 10,000 bolívares por movimiento. Estamos hablando de $2, 2 a 3 dólares. Y si quieres tener más dinero en efectivo a tu disposición, siempre puedes acudir directamente a la ventanilla del banco, pero aún así no te dejan sacar
sacar tanto. La mayoría de los bancos te dejan sacar de 50,000 a 80,000 bolívares por día. Estamos hablando de unos de 10 a 15 dólares como máximo por día. Entonces, lo máximo que llega a tener una persona promedio en su cartera al día para gastar son 20 dólares, unos 100,000 bolívares. Y eso es inusual, es como wow, traes mucho contigo. ¿Y por qué le estoy dando un rango tan cambiante al valor de los dólares? Tal vez algunos se estén preguntando, porque verán, en Venezuela no existe un valor establecido al dólar fijo. Puede variar muchísimo según la manera en que lo cambie. El valor por regulación que el gobierno le ha atribuido a un dólar es de aproximadamente 2,000 o 2,500 bolívares. Pero si a ti te lo llegan a cambiar por ese costo, es como wow, estuvo muy bajito, te están estafando un poco. Si encuentras otra manera de cambiarlo por medio de algún tercero, puedes cambiar un dólar por 5,000 bolívares, de 5,000 a 7,000 bolívares. Es más del doble del valor establecido por regulación. Por eso es que los dólares aquí son tan difíciles de encontrar y son tan deseados. Justo ahorita estoy afuera de una casa de cambio. Vamos a ver en cuántos bolívares me toman un dólar. 2,155 por cada dólar. Wow, 2,155 bolívares por cada dólar. Y eso si los quieres vender. Si los quieres comprar, me imagino que los toman muy baratos o de plano no se puede. Yo creo que porque ese es el negocio. Tú les puedes vender los dólares que quieras y ellos luego los pueden revender al doble, triple, cuádruple de lo que a ti te dieron. Y ya que estamos hablando sobre dinero, se me hace apropiado abordar el tema del salario mínimo en Venezuela. El salario mínimo establecido por ley en este país es de 200,000 bolívares mensuales. Estamos hablando de aproximadamente 40 dólares al mes. Obviamente dependiendo del tipo de cambio. Recordemos que cada día sube, cada día baja. Entonces, 200,000 bolívares al mes. La verdad, no es mucho dinero. Pero aparte de esto, no son 200,000 bolívares en dinero real, dinero que puedes gastar en lo que quieras. 135,000 de estos 200,000 son en vales para comida. Aquí a estos vales se les llama cesta ticket. Entonces, realmente de dinero que tú puedes gastar en lo que quieras, en lo que se te antoje, son 65,000 bolívares, unos 13 dólares al mes. Muchas personas inclusive optan por cambiar sus vales de comida en dinero real, que vaya, ese ya es un tema aún más y más complicado. Digamos que te compran tus vales de comida, entonces con esos vales unas personas que son conocidas coloquialmente como bachaqueros asisten a supermercados desde muy temprano a comprar productos que podrían ser complicados de conseguir, y luego esos productos que adquirieron con los vales de comida desde muy temprano los revenden a un precio mayor, porque digamos que ellos hicieron el trabajo pesado por ti. Ellos se pararon temprano, ellos se fueron a formar y están cobrando su comisión por los productos que tú necesitas en tu vida cotidiana. Wow, es de verdad un rollo muy complicado. Me estoy confundiendo de tan solo intentar transmitir esto con ustedes. Pero bueno, para hacerlo sencillo, digerible, el salario mínimo son 200,000 bolívares. Entonces, si el salario mínimo está en eso, ¿cuánto cuestan las cosas? Si en vez de rentar prefieres comprar una propiedad, una de tamaño promedio te viene costando de 150 millones a 300 millones de bolívares. Los productos de despensa pueden variar muchísimo en sus precios. Por ejemplo, un litro de leche te puede costar unos 5,000 bolívares si lo compras regulado, o hasta unos 15,000 bolívares si lo compras con uno de estos llamados bachaqueros. Una caja de cereal te puede costar unos 6,000 bolívares, un pan de tamaño grande tal vez unos 1,000 bolívares. Y si nos vamos a productos como por ejemplo pañales, un empaque de pañales te puede costar unos 80,000 bolívares. Wow, casi la mitad del salario mínimo mensual. Es un ejemplo muy claro, muy marcado de la oferta contra la demanda. Y así como pueden haber cosas que son costosas, también hay cosas que son muy
muy increíblemente, extremadamente baratas. Por ejemplo, la gasolina. ¿Sabían ustedes que en Venezuela pueden llenar el tanque de su coche con 200 bolívares? 200 bolívares son como 4 centavos de dólar. El tanque entero de tu coche lleno de gasolina por 4 centavos de dólar. Esto es increíble, de verdad. No tenía conocimiento de esto. No sabía que en algún país la gasolina podía ser tan económica. Otra cosa que es sumamente barata es el metro. Un boleto de metro te cuesta 5 bolívares. 5 bolívares son .001 dólares, algo así. Ni siquiera un centavo de dólar por un pasaje del metro. Una playera cuesta 30,000, una tableta arriba de 1,000,000 y un celular económico arriba de 700,000 bolívares. Wow, con razón a la gente no le gusta sacar sus celulares en la calle. Pues esa fue una breve explicación de cómo funciona el dinero en Venezuela. Espero no haberlos confundido con tanta información. Con esto concluimos este video. Muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura. En verdad espero que les haya gustado, que les sea de utilidad toda esta información, que yo lo sé, igual y no fue tanto, igual y no es todo el tema del dinero, pero más o menos lo que es esencial conocer. Como siempre, amigos míos, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que aún está intentando comprender la economía venezolana. Was the great Lester